Hola, ¿cómo están? Esta grabación es la continuación de tipología de cambios de sonido. En las dos grabaciones anteriores vimos asimilación. Hoy vamos a ver disimilación y pérdida. La disimilación, en oposición a la asimilación, es un fenómeno en el cual hay un sonido que modifica alguno de sus rasgos para diferenciarse de otro sonido que se le parece. Algunos fonemas son especialmente sensibles o susceptibles de disimilarse. Estos son las sonorantes, las líquidas, las nasales y las vibrantes. Con mucha frecuencia, también cabe señalar, la disimilación tiene lugar previa a una pérdida de un sonido intermedio. Ahora lo verán con algún ejemplo. Tenemos el caso de Homine, transcripción gráfica de latín. En el paso 1, transcripción fonológica de latín, homine. En el paso 2, tienen una pérdida de la vocal anterior alta. Este sonido se pierde por ser una vocal postónica. En el paso 3, lo que ven es que como resultado de la pérdida de la vocal, entran en contacto dos segmentos nasales, la bilabial nasal y la alveolar nasal. Como estos dos segmentos se parecen, comparten el rasgo de nasalidad, entonces se hace necesario diferenciarlos. Como resultado, en el paso 4 tenemos que la alveolar nasal cambia por otro segmento que es la vibrante simple. En el paso 5, entonces ya una vez que se modificó y se disimiló la bilabial nasal de la alveolar nasal, entra en contacto la bilabial nasal con la vibrante simple. El problema que tenemos en el paso 5 es que la combinación MR no son pauta articulatoria para el español, de manera que es necesario hacer una distinción que permita la articulación. Y esto tiene como resultado que se haga una inserción de la bilabial oclusiva sonora, y en el paso 6 tenemos la transcripción fonológica del español actual y en el paso 7 la transcripción gráfica del español actual. El paso que resaltamos en el recuadro rojo es el que indica precisamente la disimilación, que es lo que queremos ejemplificar aquí. Los otros fenómenos que mencioné de paso, no se preocupen, en una siguiente grabación veremos qué pasa y por qué pasa. Les voy a dar otro ejemplo, bueno, más bien, después de disimilación, vamos a ver los casos de pérdida y con eso vamos a explicar parte de lo que pasó en la palabra anterior. Una pérdida consiste en la eliminación o la elisión de un sonido que previamente aparecía en la estructura de la palabra. Desde el punto de vista fonético, esta pérdida puede entenderse como un proceso gradual, comenzando con un debilitamiento que termina con la ausencia del sonido. Piensen, por ejemplo, en la sonorización de oclusivas intervocálicas. En algunos ejemplos de los videos anteriores habíamos visto que incluso como parte de la pérdida del sonido se geminaba el sonido que se mantenía al momento de hacer una asimilación. Veremos un caso similar más adelante. También puede suceder que la pérdida sea precedida por una asimilación, como les acabo de decir, de algún otro segmento. En este caso, habrá un alargamiento compensatorio que con el paso del tiempo terminará desapareciendo. Finalmente, las vocales átonas son susceptibles de perderse, en particular las vocales postónicas. Es más fácil que se pierda una vocal postónica a que se pierda una pretónica, aunque también puede observarse pérdida de vocales pretónicas. ¿Por qué es más fácil que se pierda una postónica a que se pierda una pretónica? Porque antes de articularse la sílaba tónica, todavía no se conoce
Generalmente no tenemos todavía la raíz de la palabra y por tanto no el significado completo de la palabra, de manera que el hablante pueda inferir el significado de lo que se está diciendo con la pérdida. En cambio, una vez que ya se articuló la sílaba tónica y por tanto también las pretónicas, ya es más fácil que el hablante infiera el significado con la información fonológica que se le dio y los sonidos postónicos se pueden perder sin que haya pérdida de significado o el significado se puede completar de manera inferencial. Ahora les doy un ejemplo. Retomamos el caso de Omine porque ese es muy útil, tiene distintos fenómenos que se pueden aprovechar. Transcripción gráfica del latín, por supuesto ya eliminé la bilabial final, la bilabial nasal que es marca de acusativo. Transcripción en el paso 1, transcripción fonológica del latín. En el paso 2 tengo que aquí hay una pérdida porque la vocal anterior alta es postónica, es decir, sigue después de la sílaba tónica, que en este caso es la vocal posterior media, la O. Entonces queda en el paso 3 ovne y es lo que acabamos de ver en la explicación anterior. La bilabial nasal y la alveolar nasal no necesitaban disimilarse porque había suficiente estructura fónica entre ambos sonidos, de manera que no era necesaria la distinción entre ellos. Pero una vez que se pierde la vocal anterior alta, entran en contacto los dos sonidos nasales y entonces es necesaria hacer la disimilación, es necesario hacer la disimilación que comentamos en la explicación anterior. Como resultado de la necesidad de hacer una disimilación, hay un cambio, un trueque entre la alveolar nasal y la vibrante simple, la R, o la R más bien. En el paso 5, entonces ya tengo como resultado que la bilabial nasal y la vibrante simple entran en contacto y al no ser pauta para el español, esta combinación de consonantes se hace necesaria el apoyo por parte de otra consonante de manera que se estructure una pauta natural para el español. Esa pauta es con la inserción de la bilabial oclusiva sonora, que tenemos en el paso 6 como transcripción fonológica del español actual y en el paso 7 la transcripción gráfica del español. En el recuadro les marco el caso que quiero ejemplificar, que es la pérdida, y les doy otro ejemplo. Mensa ya lo habíamos utilizado como ejemplo al explicar asimilaciones. Aquí tengo una asimilación, en el primer paso, en el que no tiene número, tengo la transcripción gráfica de latín. En el paso 1 tengo la transcripción fonológica de latín. En el paso 2 tengo una asimilación regresiva adyacente total de la alveolar fricativa sorda sobre la alveolar nasal, de manera que la alveolar nasal en el paso 3 va a desaparecer. Fonéticamente, la asimilación no es solamente una desaparición, sino que se da el que se conoce como alargamiento compensatorio y que se marca con los dos puntos, y como resultado de lo anterior tengo que ese alargamiento compensatorio, si bien se puede dar de manera fonética e identificar fonéticamente hablando en algún momento, termina perdiéndose porque en español no tenemos la distinción entre breves y largas en estos alargamientos como si lo tenía el latín, de manera que ese alargamiento se pierde y es precisamente esa pérdida la que debemos considerar como ejemplo para este caso. Ahora en estos ejemplos estoy marcando con toda la intención los alargamientos compensatorios, pero en el caso de evoluciones normales, generalmente estos dos puntos se omiten para que indican el alargamiento compensatorio. Es suficiente con que, como en el paso 2, marquen la asimilación regresiva y en el paso 3, como resultado de la asimilación,
pueden poner esta raya en diagonal que marca la eliminación del sonido sobre la N, de manera que solamente queda la S sola. En el paso 5 tengo la transcripción fonológica del español actual y en el paso 6 la transcripción gráfica. Ahora, en el caso de las pérdidas, sí hay distintos tipos de pérdidas. En el caso de las disimilaciones, solamente se trata de hacer distinción entre dos sonidos que se parecen y dependerá de en qué se parecen, en qué van a cambiar dichos sonidos. A lo largo del curso veremos distintos tipos de disimilaciones o casos de disimilaciones. En el caso de las pérdidas se clasifican en 3 tipos dependiendo en qué posición se da la pérdida. En ese sentido, vamos a ver qué hay. Pérdidas en posición inicial. A estas pérdidas en posición inicial se les conoce como aféresis. El ejemplo que les doy es farina. En el primer caso es transcripción gráfica de latín, en el primer paso transcripción fonológica de latín, en el segundo paso la labiodental fricativa sorda, la F, se articula como aspirada. En el paso 3, lo que tengo es que el resultado es que en esa labiodental fricativa sorda aspirada se termina perdiendo y como está en posición inicial es una aféresis de la aspiración, y en el paso 4 tengo la transcripción fonológica del español actual. En el paso 5 tengo la transcripción gráfica. Entonces, como es un fenómeno, una pérdida en posición inicial, es considerada aféresis. Cuando la pérdida se da al interior de palabra, se conoce como síncopa. El ejemplo, repito, el de mensa, transcripción fonológica del latín. Hay una asimilación regresiva adyacente total sobre la alveolar nasal y como resultado se pierde la alveolar nasal. La reducción de este alargamiento es una pérdida, se considera una pérdida al interior de palabra, y en el paso 5 tengo como resultado la transcripción fonológica del español actual y la transcripción gráfica del español. Síncopa es pérdida de sonido sin importar cuántos sonidos hay a la derecha o a la izquierda. Lo digo porque, por ejemplo, en el caso de mesa, la marca de pérdida que tienen aquí, la tienen solamente, falta solamente un sonido para que termine la palabra. Así sea un sonido, el que sea el margen de la palabra, de todas maneras será considerada síncopa. Finalmente, el tercer tipo de pérdida se da al final de la palabra y a este se conoce como apócope. La apócope, ahora veremos un ejemplo. Les voy a dar el caso de post. En post tengo es una palabra monosilábica con una vocal posterior media breve. En el primer paso tengo la transcripción fonológica de latín. Como es una vocal posterior media breve, por evolución normal de vocales, se articulará como abierta. ¿Y qué es lo que tienen indicado en el paso 2? Al mismo tiempo, en el paso 2 les indico también una asimilación progresiva adyacente total de la alveolar fricativa sorda sobre la dental oclusiva sorda. Como resultado de lo anterior, tengo el conocido ya alargamiento compensatorio, pero este alargamiento compensatorio va a terminar desapareciendo y solamente va a quedar pos con la vocal posterior media abierta. En el paso 5 tengo que la vocal posterior media abierta sigue evolucionando y como se trata de la vocal tónica de la palabra, entonces por evolución normal de vocales, que ya veremos en otro video, esta vocal va a diptongar en UE. En el paso 4 tengo el resultado de la diptongación. En el paso 5 tengo la transcripción fonológica
del español actual. Recuerden que las semiconsonantes y las semivocales solamente se pueden indicar en transcripción fonética. En transcripción fonológica las dejamos como U y como E. Y finalmente en el paso 6 tengo la transcripción gráfica del español actual. Como verán aquí, la pérdida se dio al final de la palabra. Es muy semejante a la pérdida que se da en el ejemplo que les di en síncopa. Sin embargo, en este no tengo un sonido después. Por tanto, se trata de una apócope. Entonces tienen los tres tipos de pérdidas: aféresis en posición inicial, síncopa en posición intermedia y apócope en posición final de palabra. Por favor, revisen sus notas del primer semestre, revisen este video y si tienen dudas, las resolvemos en la sesión de Zoom correspondiente. Por favor, si también identifican algún error, avísenme para modificar la presentación y que para futuras grabaciones se pueda corregir. Pues eso es todo para esta grabación. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente grabación en la que ya terminaremos el repaso de tipología. Hasta luego.